Conociendo la diferencia entre tono y tono clase, que en inglés sería entre pitch y pitch class, y el concepto de módulo 12, podemos entonces ahora hablar de lo que es un intervalo ordenado o dirigido. Porque un intervalo ordenado lo medimos de la siguiente manera. Contamos de manera ascendente la cantidad de semitonos que separan una nota con otra. Van a ver que rápidamente lo van a poder hacer mentalmente, y nuestra antigua quinta justa es un intervalo 7. Entonces, la distancia que separa al Do con el Sol es un intervalo 7. Ahora, ¿qué pasaría si este intervalo fuera más grande que una octava? Fuera así. El intervalo a secas que separa estos dos tonos hay que medirlo en su cantidad de semitonos. Y es, como ven, del Fa al La bemol, si estuvieran en el mismo registro, en la misma octava, sería un intervalo 3. Y acá le tenemos que sumar 12, porque están separadas por una octava. Entonces, este es un intervalo 15. Ahora, el intervalo ordenado aplica el módulo 12. Entonces, el intervalo ordenado o dirigido entre el Fa y el La bemol es un intervalo 3. Y eso vamos a hacer siempre que nos excedamos de la octava. Y puede ser incluso excediéndonos más de una octava, ¿no? Por ejemplo, La, Do sostenido. El intervalo entre el La y el Do sostenido, bueno, para empezar tenemos del La al La, ahí tenemos 12. Al otro La, ahí tenemos 24. Y de este La al Do sostenido hay 4, o sea que son 28 semitonos. Por supuesto, vamos a aplicar el módulo 12 y nos va a dar el intervalo que sería si tuviéramos el Do escrito acá, o sea, un humilde intervalo 4. Porque 28 tiene una distancia de 4 con su múltiplo de 12 más cercano, 24. Entonces, no importa en qué registro esté, el intervalo dirigido u ordenado es 4. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un intervalo descendente, como por ejemplo Si con Sol? Bueno, el intervalo ordenado siempre es hacia arriba, entonces tenemos que calcularlo como si el Sol estuviera ahí arriba, ¿no? Porque en realidad esto es un intervalo que desciende, ¿no? Desciende semitonos. Podríamos contar la distancia que hay entre el Si y el Sol, y lo que está haciendo es bajar 4 semitonos. Lo único que tenemos que hacer es entonces calcularlo como si el Sol estuviera hacia arriba, y simplemente contamos los semitonos y nos da 8. El intervalo ordenado entre el Si y el Sol, aunque sea hacia abajo, es 8. Vean que acá no nos estamos preocupando por el registro donde están estos tonos, y el número nos queda siempre hacia arriba. Si fuera, por ejemplo, Do, Si, ese intervalo no es 1. 1 sería si fuera Si, Do, o sea, un semitono ascendente. Eso sí es 1. Ahora, Do, Si es un intervalo que en realidad está invertido, no es el opuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer, en vez de decir que esto es menos 1, es decir, bueno, vamos a medirlo como si el Si, o sea, estoy transportando una octava, el segundo de ellos dos, cuando el intervalo es descendente, para convertirlo en ascendente, como veíamos recién, y entonces medimos la distancia entre el Do y el Si, que tiene solamente un semitono de distancia con la octava. Entonces esto es un intervalo 11. Así medimos entonces cuál es el intervalo ordenado entre un par de tonos.